Hola, ¿qué tal? Ya está aquí, ya llegó el Amazfit GTS 4, lo más parecido al Apple Watch, pero sin ser de Apple Watch y que sirva para Android, para iPhone, para todo. Y ya se ha presentado a nivel global, ya se puede encontrar incluso en algunos comercios de España y por eso hemos conseguido una unidad para poder explicarte cómo funciona y cuáles son sus principales virtudes. Aquí te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Amazfit GTS 4 y si la que tú buscabas no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo seguro que otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? Pues mira, no está mal, lo que pasa que es muy continuista respecto a las ediciones anteriores, que si el GTS, que si el GTS 2, que si el GTS 3, ahora el GTS 4, es que son prácticamente igualicos, son iguales, prácticamente de diseño es exactamente lo mismo. 27 gramos de peso con el marco de aluminio, 9,9 milímetros de grosor. Está en blanco, en negro, en marrón y en rosa. Y el cristal de la pantalla es vidrio templado, así que yo te recomiendo que te pongas un protector de pantalla porque, bueno, ya puedes ver esta pequeña muesca. Sí, se me ha caído y se me ha picado un poco el cristal. La pantalla es AMOLED, es bastante grande, de 1,75 pulgadas y de una resolución de 341 píxeles por pulgada. Está muy bien, la resolución es buena, es una pantalla que no vamos a decir que es quizá la mejor del mercado, pero que da muy buen resultado y visualmente está muy bien. En cuanto a brillo, no es la pantalla que más brilla del mundo, pero tampoco vas a tener problemas a la hora de mirarla bajo el sol. A ver, se van a ver los números, cuando salgas a correr vas a ver perfectamente los números porque es que además están muy bien contrastados, porque son números blancos sobre fondo negro como tendrían que ser en todos los relojes, que desgraciadamente no es así. Siguiente pregunta, ¿tiene Alexa? Pues la respuesta es sí, tiene Alexa y además funciona muy bien, porque tú le pides lo que quieras a Alexa y Alexa te va a dar la información y te va a responder incluso con voz. ¿A qué hora sale el sol mañana? Mañana, el amanecer será a las 7:34 de la mañana. Pues muy bien, lo único que tienes que hacer es activarla desde la aplicación Zepp, que es la aplicación que gestiona el reloj, y nada, sin ningún problema vas a poder utilizarla, es que va muy bien y además incluso tiene un asistente de voz que es offline, que te va a servir pues para realizar operaciones del reloj. Puedes utilizarlo sin conexión, sin tener el teléfono conectado, ningún problema, pero te va pues a poner una alarma, a iniciar un temporizador, etcétera. Eso también está bien. Siguiente pregunta, ¿puedo responder WhatsApps? La respuesta es sí, puedes responder WhatsApps y puedes responder con emojis o puedes responder con frases predefinidas que tú te hayas escrito previamente. No puedes escribir con un teclado completo porque, bueno, eso ya sería la bomba. Pero no es así. Puedes responder a SMS, puedes responder mensajes de otras aplicaciones, pero no de todas. Los correos electrónicos en este caso tampoco puedes responderlos, pero bueno, oye, que responder WhatsApp sí puedes y eso es una gran ventaja. Lo que no puedes ver es las fotos que te envían por WhatsApp, puedes ver la mayoría de emojis, eso sí, y de las notas de voz ya no hablemos porque eso tampoco lo vas a poder escuchar. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? Pues sí, atención porque esto es una novedad respecto al GTS 3. El GTS 3 no tenía la opción de hacer y recibir llamadas porque eso se reservaba para el GTR 3 Pro. Pero en este caso sí, el GTS 3, la versión normal del GTS 3, tiene la posibilidad de hacer y recibir llamadas. Pero en el caso del GTS 4 sí tienes la posibilidad de hacer y recibir llamadas porque tienes tu micro, tienes tu altavoz, puedes utilizarlo perfectamente y la otra persona te va a entender muy bien, así que no vas a tener ningún problema. Y además no es aquello de que solo puedas llamar a tus contactos favoritos, no, tú puedes llamar a quien quieras porque tienes teclado numérico para poder llamar al número que quieras, responder llamadas perdidas recientes o incluso acceder a la lista de contactos. Todo muy completo. Y si por cualquier cosa te pasa aquello de que cuando contestas una llamada aquí, la llamada se te pone en el teléfono y no puedes utilizar el reloj como manos libres y no sabes por qué, tengo aquí un vídeo que soluciona este problema para que puedas recibir llamadas en el reloj y mantener la conversación desde el reloj con el altavoz del reloj. Pues aquí te cuento cómo solucionarlo y si no sale aquí la tarjetita con el enlace, lo tendrás en la descripción. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj?
Pues mira, en este caso, este reloj tiene muchísimas virtudes, pero el NFC no es una de estas virtudes. No tiene la conectividad NFC, no tiene el chip para poder integrarle la tarjeta del banco, de lo que sea, y poder pagar con el reloj. ¿Que estaría muy bien? Pues yo creo que sí, y yo espero que en una próxima edición de este modelo de reloj ya lo pongan, porque es que es algo que te ahorra mucho tiempo, es muy cómodo, va muy bien. Así que por favor, para próximos modelos, señores de Zepp o señores de Amazfit, pongan por favor un chip NFC en el reloj. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle música al reloj? Pues sí, dispones de 4 GB de almacenamiento para poder pasarle música al reloj, que lo hace de una forma muy curiosa, y es que el reloj tiene wifi y además genera su propia red wifi, y entonces cuando tú le das la orden de pasar las canciones, se activa el wifi del reloj para que tú puedas conectarte por wifi al reloj, y entonces entre ellos estarán conectados y se podrán pasar la música. Lo hace todo automático, tú no vas a tener que hacer nada, pero creo yo que es una forma muy curiosa de pasar las canciones de forma bastante rápida, porque no es lo mismo la conexión Bluetooth que la conexión wifi, así que bravo por ellos. Siguiente pregunta, ¿tiene Spotify? Pues mira, en este caso la respuesta es no. La respuesta es no porque no se le pueden instalar prácticamente aplicaciones. Sí que tiene una pequeña lista de aplicaciones que se le pueden instalar, pero aparte del controlador de la GoPro, no hay ninguna que sea de una marca conocida, no hay ninguna utilidad que sea realmente práctica y útil, que funcione muy bien y que sea maravilloso. Bueno, hay un administrador de almacenamiento que también vale la pena y tal, pero no tienes ni Spotify, ni YouTube Music, ni Amazon Music, ni Deezer, ni ninguna otra aplicación de música para poder pasarte tú tus listas y tus cosas. O sea que por este lado lo único que vas a poder hacer es, aparte de controlar la música que está sonando en el teléfono, eso sí, si llevas el teléfono cuando te vas a correr, pues perfecto, y si no, le puedes pasar música al reloj en formato MP3 y en otros formatos de audio. Siguiente pregunta, y aquí va una de las buenas. ¿Cuánto dura la batería? Pues mira, la batería en este caso, en el GTS 4, la batería te dura alrededor de 8 días. 7-8 días con un uso normal. Saliendo pues quizá un día a correr, aproximadamente una semana, a diferencia de su hermano redondo, que al tener un poquito más de espacio puede tener una batería más grande, y el GTR 4 sí tiene una batería de 2 semanas, pero en este caso no. En este caso la batería en el GTS 4 te va a durar de media alrededor de una semana. Oye, que no está mal, teniendo en cuenta todo lo que hace el reloj. Siguiente pregunta, ¿tiene altímetro barométrico? Pues sí, tiene altímetro barométrico, pues para tener todas esas funciones típicas de este sensor, como son los cambios de presión, como son la medición del desnivel, porque también te mide la altura. Tú puedes tener la altura de un punto, de una localización por GPS, y luego el altímetro barométrico a partir de esa localización y a partir de la altitud que te pueda dar un GPS, pues entonces ahí vas a poder ver los cambios de altitud. O sea que va muy bien, especialmente cuando haces una actividad deportiva al aire libre, porque te da todo el gráfico del desnivel acumulado, ganado, perdido, etcétera. Y bueno, a ver, se calibra con el GPS, pero también lo puedes calibrar de forma manual, y también tiene alertas de cambios de presión brusco para anunciarte que quizás se está aproximando una tormenta, que no está mal, ¿eh? Siguiente pregunta, ¿es preciso el GPS? Aquí sí, a ver, tenemos que decir y tenemos que reconocer que Amazfit es una de las marcas que tiene el GPS más preciso que puedes tener en un reloj semideportivo, en un smartwatch. Luego vienen los relojes deportivos tipo Garmin, que tienen una brutalidad de GPS, pero en este caso, en los relojes más versátiles, aquí Amazfit es uno de los líderes, porque además también incorpora GPS de doble banda y, como dicen ellos, de polarización circular para tener todavía más precisión. Además es un GPS configurable, que si no quieres utilizar un GPS de doble banda, utilizas de banda normal, es decir, tienes varias opciones de precisión, rapidez. Te lo puedes configurar como tú quieras para decir, bueno, oye, que tarde un poco más en sincronizar el GPS, pero que sea súper exacto, o que no tarde tanto, aunque pierda un poco de exactitud, bueno, pero al menos no me va a gastar tanta batería. Bueno, eso te lo tienes que configurar tú a tu gusto. Y yo salí a realizar una prueba con el GTS 4 en una muñeca y el Huawei GT Runner en la otra muñeca, que es uno de los relojes que a mí me inspira más confianza, sobre todo porque también tiene GPS de doble banda, y salí a correr, y como veis, hubo un momento en que en una explanada que había me propuse dibujar una estrella pequeñita, una estrella pequeñita
a ver cómo se comportaban los dos. Con el GT Runner lo hizo muy bien, pero es que con el GTS 4 también lo hizo espectacularmente bien. De coña, es que lo hizo fabuloso. Esa puntita que falta es culpa mía, porque mi imagen mental de una estrella debe ser diferente de la del resto del mundo. Y además otra cosa muy interesante, y es que cuando iba corriendo, los kilómetros me los marcaba a la vez, me vibraban las vueltas de cada kilómetro, los dos relojes a la vez. A ver, quizá con medio segundo o un segundo de diferencia, pero me hacían en las dos muñecas. 1 kilómetro, 2 kilómetros. ¡Oh, qué guay, tío! La distancia también la mide muy bien, o sea que un aplauso muy fuerte para este GPS del GTS 4. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? Pues yo creo que sí, es muy preciso porque justamente en la última carrera que hice me demostró que pues, los datos son precisos. A ver, en una medición en tiempo real, cuando estuve comparando con el GT Runner en la misma carrera, me dio que el GTS 4 está como 3-4 pulsaciones un poco por encima, pero es una medición estable, aunque luego cuando fui a ver el resumen de carrera me quedé alucinado porque, por ejemplo, el GTS 4 me daba un ritmo cardíaco promedio de 139 latidos por minuto y un ritmo cardíaco máximo de 161. Pues fijaos que el GT Runner me dio una frecuencia cardíaca media de 140 y un pico máximo de frecuencia cardíaca de 161 pulsaciones. Pero vamos, si han medido lo mismo, o sea que es muy fiable el sensor de frecuencia cardíaca también del GTS 4, aunque en algún momento se fuera para aquí y para allá, al final lo que es el global de la carrera me lo ha medido excelentemente. Y pasamos a la siguiente pregunta, ¿es preciso el oxímetro? Bueno, pues sí, también es preciso, tiene aquella precisión que tienen pues, los oxímetros habituales de los relojes de gama alta. En este caso, el sensor BioTracker 4 también funciona midiendo el oxígeno las 24 horas del día y también mide el estrés las 24 horas del día. Si tú quieres, se puede activar o desactivar. Y bueno, te tengo que decir y te tengo que avisar que no es un componente de uso médico. Por lo tanto, lo que te diga el reloj, pues tómatelo con pinzas. O si quieres tener una medición algo más aproximada, pues te haces 3 o 4 mediciones con el reloj y entonces tendrás una medición, un porcentaje de saturación de oxígeno, pues algo más aproximado, porque igual te da 80 y te crees que te estás muriendo, pero es que a lo mejor no te ha agarrado bien la luz y tal, y entonces te tienes que hacer 3 o 4 mediciones y nunca te fíes al 100% de lo que te diga un reloj. Luego también tiene una cosa que es la medición de un toque, que ya viene de modelos anteriores, que en una medición algo más larga, sí es verdad, pero te mide 3 o 4 valores de salud que dices, oye, mira, no tengo que hacerme pues esto por separado y tal. No, en un toque tienes la respiración, tienes las pulsaciones y tienes el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Que, oye, que está muy bien, y el estrés. Siguiente pregunta, ¿tiene termómetro? Pues mira, aquí la respuesta es que no tiene termómetro. Cada vez hay más relojes que tienen termómetro y te miden la temperatura de la piel, pero en este caso el termómetro pues se ha perdido por el camino y no tenemos termómetro. No vas a poder saber cuál es tu temperatura, aunque bueno, si tienes un termómetro en casa, como se ha hecho toda la vida, pues te puedes medir con el termómetro que tienes en casa, porque en el GTS 4 no lo vas a tener. Siguiente pregunta, ¿es sumergible? Pues a ver, sumergible de inmersión submarinista no, pero tiene la típica protección de 5 atmósferas, es decir, que vas a poder nadar por superficie. No os creáis que 5 atmósferas es poderse hundir 50 metros. No, eso solo son pruebas de laboratorio, porque si te hundes 50 metros te vas a cargar el reloj y además es probable que ni siquiera tú sobrevivas. Pero bueno, que nadar sí puedes nadar, incluso tiene las actividades de natación en aguas abiertas, en piscina, con aletas e incluso natación sincronizada. O sea que es bastante completo. Vamos a pasar ya, hablando de actividades deportivas, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué deportes y actividades tiene? Pues tiene muchos, tiene decenas, empezando por las típicas, de cinta de correr. Tiene una novedad que es carrera en pista, donde tú le puedes decir cuál es la pista de atletismo en la que estás corriendo e incluso en qué carril estás, para que te pueda medir la distancia y pueda hacer una medición algo más precisa. Tiene también swing de golf como novedad, que está muy bien. Tiene los típicos ciclismo, montañismo, elíptica, muchas cosas de gimnasio, saltar a la cuerda evidentemente, subir escaleras, y luego en más entrenamientos tienes
pues 7 de correr, 4 de ciclismo, 11 de entrenamientos al aire libre, entrenamientos en interiores tiene 24, 16 de danza, bueno, tiene un montón, acuáticos, de hielo y nieve, recreativos, de mesa y cartas, incluso, y en otros deportes vas y tienes saltar a la cuerda, otra vez saltar a la cuerda, ya lo teníamos antes, tiro con arco, equitación, subir escaleras, conducción, sí, aquí hay muchos que están repetidos porque los he visto antes, pero bueno, que tienes decenas y decenas de deportes. Y hablando de deportes, pasamos a la siguiente pregunta, ¿te dice el volumen de oxígeno máximo consumido? Pues la respuesta es sí, porque tiene un apartado que es estado del entrenamiento, y aquí en el estado de entrenamiento puedes ver la carga de entreno que tienes, puedes ver el volumen máximo de oxígeno, el VO2 max, y también puedes ver el tiempo total de recuperación que te queda para poder hacer sin riesgo de lesión la siguiente actividad deportiva. Así que bueno, quizá no es el reloj deportivo más avanzado, no te va a medir el umbral de lactato ni nada de esto, pero sí vas a poder saber cuánto tiempo necesitas para recuperarte de tu última sesión. Siguiente pregunta, ¿puedo personalizarles series de intervalos? Pues sí, lo puedes hacer, creo que es una novedad, si no me equivoco, yendo a la configuración de la actividad de carrera y ahí en entrenamiento puedes hacer entrenamiento a intervalos personalizándolo y modificándolo como tú quieras. Incluso para los que hacéis entreno de fuerza en el gimnasio, también podéis personalizar en la actividad de entreno de fuerza, también podéis personalizar los intervalos que vosotros consideréis, que no es solo para corredores, también es para ejercicios de fuerza. Siguiente pregunta, ¿se sincroniza con Strava? Pues sí, la respuesta es sí. Desde la aplicación Zepp tú puedes sincronizarlo con Strava y también puedes, atención, dentro de poco, todavía no, porque todavía no ha salido la actualización que tiene que salir para que sean compatibles, pero ya han anunciado que van a tener un acuerdo con Adidas para poder sincronizar los datos con Adidas Running, porque cada vez es una aplicación que tiene más seguidores. Y por cierto, con Google Fit también se conecta. Y bueno, vamos a entrar a hablar de otras utilidades que tiene, porque tiene otras utilidades que están muy bien, como por ejemplo el seguimiento del ciclo menstrual, el obturador remoto, que también está muy bien para poder sacar fotos a distancia. También tiene Puntos Pi, que es una referencia de cómo está tu estado general de salud, y en función del ejercicio que vayas haciendo cada día y de la actividad física que vayas haciendo, te va a dar más puntos o menos puntos, y el objetivo es tener el máximo de puntos posible. También tiene notas de voz, puedes grabar notas de voz, e incluso hay otra cosa que se puede hacer, que es introducirle aquí las tarjetas de fidelización del supermercado, de las tiendas o de la biblioteca o de lo que te dé la gana, mientras tenga un código de barras o un código QR. Antes te he dicho que no tiene NFC, no puedes introducirle una tarjeta de crédito ni de débito porque no funcionará, pero sí puedes ponerle la típica tarjeta del Carrefour, del Ikea, del Tesco, de no sé qué, de no sé cuántos, del supermercado que quieras, porque te va a leer el código de barras y luego te lo va a poner en pantalla, y eso también está muy bien. Y por supuesto ejercicios de respiración, temporizadores varios, la predicción del tiempo, etcétera. Siguiente pregunta, ¿es multitarea? ¡Ah! Buenísima pregunta. Pues mira, te tengo que decir que sí es multitarea, porque puedes salir de una actividad deportiva para ir a abrir cualquier otra aplicación. Cuando estás corriendo, estás haciendo un ejercicio y recibes una notificación, también vas a poder responder esa notificación, y luego cuando hayas respondido se te va a ir a la página principal, pero la carrera o el ejercicio que estés haciendo va a seguir contando el tiempo y te va a seguir midiendo. Entonces tú le das a ese icono pequeñito que hay ahí arriba y vas a volver a la pantalla de tu actividad deportiva. El cronómetro no se para cuando sales del cronómetro, o sea que sí es multitarea, y si estás haciendo algo y quieres hacer otra cosa con el reloj, pues lo vas a poder hacer sin que se te estropee lo que ya estabas haciendo. Siguiente pregunta, ¿qué tal analiza el sueño? Pues mira, aquí también creo que lo hace muy bien y lo hace de forma muy completa, porque te da una puntuación del sueño, el tiempo que has estado durmiendo, la regularidad del sueño, las fases evidentemente, desglosadas una por una, también te da la frecuencia cardíaca naturalmente, y te da un análisis de la calidad de la respiración y de la velocidad de la respiración. Y creo que merece un aprobado con muy buena nota este análisis del sueño del Amazfit GTS 4. Y última pregunta, ¿cuánto cuesta? Pues mira, el precio de salida del GTS 4 es de 199 euros, aunque en algún sitio ya se ha empezado a ver algo más barato.
quizá una oferta promocional, igual una oferta de lanzamiento, vete tú a saber, pero el precio oficial es de 199 euros. Es un poquito más barato que el GTR 4, aunque también el GTR 4 es quizá un poquito mejor también. Pero bueno, ya lo veremos en su día, el GTR 4 de Amazfit. Este ha sido el GTS 4, el Amazfit GTS 4, una auténtica revolución, especialmente para los que utilicéis iPhone, que va muy bien, no tiene restricciones prácticamente con iPhone y es quizá lo más parecido que hay al Apple Watch actualmente, y que se conecte con Android, que se conecte con iPhone, que no tenga restricciones, etcétera. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!